Marketing Online, episodio 1409. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un jueves más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de... da igual, llamadle como queráis. Esto es Marketing Online. Hoy episodio 1409 del jueves 3 de octubre de 2019, programa que vamos a dedicar a los mosqueteros. ¿Por qué los mosqueteros? Dios mío, Joan, ¿qué ha pasado? Hoy resulta que me he enterado que es el Día Internacional del Mosquetero. No creo yo que queden muchos por ahí, pero si alguien con corazón de mosquetero y de uno para todos y todos para uno, pues nada, desde aquí un abrazo, que es bonito, ¿no? Al menos el eslogan está logrado. En fin, hoy un programa súper interesante. ¿Por qué? Porque tenemos un invitado que ha lanzado algo que es que me hace una ilusión. O sea, es que os va a encantar. Ya os prometí que si teníais podcast, este episodio no os lo podíais saltar, ¿eh? Ahora lo veremos. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Ya sabéis que cada semana hay un nuevo curso, que cada día hay 2 nuevas clases. Y esta semana estamos con el curso de Asana, este estupendo software online para gestión de proyectos con equipos y de todo. Hoy, en la clase de la mañana, vamos a ver Asana Móvil y esta tarde el calendario editorial, cómo montar un calendario editorial. Muy, muy chulo. Es que, es un software genial. O sea, me hace pena no tener más equipos para no usarlo más veces. Echadle un vistazo, que está estupendo. Bueno, y ahora sí, sin más dilación, voy a dar paso al invitado, porque es que además ya nos conocíamos de temas de patrocinios, que es de lo que hablaremos hoy en su podcast. Estamos hablando ni más ni menos que de Alex Barredo, cofundador de mecmec.es. Alex, muy buenos días. Buenos días, Joan. ¿Cómo estamos? Yo estupendo. Qué bien, qué ilusión tenerte aquí. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? ¿Cómo van los podcasts? Van bien, cada día mejor y además cada día tengo que decir que de orígenes más variados. Porque estábamos un poco, no bajo el yugo, pero sí es cierto, de Apple, un yugo bueno, un yugo cierto, bueno. Cierto, sí. Pero cada vez... Sí. Dentro de todo. Era un señor feudal, pero de los buenos, podríamos decir, ¿eh? Más o menos. Tenía sus cosillas, ¿no? Pero supongo que estás hablando de Spotify, ¿no? Que ha entrado para quedarse. Spotify y YouTube principalmente, yo creo que le están dando un poco una vidilla extra, sobre todo en 2019 Spotify, un poco más en Europa, y YouTube yo creo que es más en Norteamérica. El consumo de podcast mucho está tirando de allí. Luego ya en Asia y estos lados, pues quién sabe, pero... Sí, ahí ya no nos enteramos de nada, no podemos ni pronunciarlo como para además usarlo, ¿no? Pero sí, totalmente. De hecho, el otro día leía en un artículo, creo que era en The New York Times o así, que Spotify decía que se quiere colocar como líder en el mundo del podcasting y que lo tienen clarísimo, tienen un plan de acción, tienen una barbaridad de ideas y de cosas que digo, pinta bien. ¡Ojo! Y no llegan las descargas, al menos en mis podcasts, de Spotify a las de iTunes, pero, están ahí cada vez haciendo más sombra, sobre todo en el podcast que tengo de veganismos. Todo el mundo. Bueno, aquí, para quien no conozca a Alex, él tiene un podcast que es el de Mixio. Cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas antes de montar lo que has montado. Pues yo soy uno de estos periodistas que han estudiado periodismo, que se han metido aquí un poco a fastidiar al personal. Bien. Y apasionado de la tecnología de toda la vida, estuve 3 años en La Vanguardia y mientras compatibilizaba con mi podcast diario de tecnología, un poco de repaso para que la gente esté al día. Efectivamente. Esto hasta hace un mes, ahora desde hace un mes, 2 meses estoy ya de forma exclusiva en el podcast y la verdad que tengo que decir que mejor de lo que me esperaba. Con miedo, un poco con el puño apretado. Pero oye, los patrocinadores van respondiendo, la audiencia está ahí y yo creo que está funcionando, o sea que cruzamos los Totalmente, yo creo que sí. Además, he patrocinado tu podcast en alguna ocasión y muy contento con el resultado, o sea que fantástico, ¿no? Entonces, vamos a repasar un poco qué es exactamente lo que habéis creado, porque
en el episodio 1342 de este podcast, yo propuse, y he propuesto en múltiples ocasiones, un negocio que se trate de buscar patrocinadores, ¿vale? Y es precisamente lo que habéis hecho en el fantástico mundo del podcasting, que está un poco verde en España, pero que escucha, es un momento ideal para ubicarse ahí como referente. A ver, cuéntanos, ¿qué habéis montado y cómo se os ocurrió juntamente esto con Eva? Pues esto es algo que iniciamos Eva Correa y yo de forma conjunta y es algo que es como la evolución natural. Cuando este tipo de cosas surgen como, oye, pues ya que lo estamos haciendo, vamos a oficializarlo, se monta una SL y se empieza a ir ya a saco a agencias de publicidad, a clientes grandes y sobre todo a pelearte, ¿no? Y a darte cabezazos con muchas personas, que es lo que estamos haciendo. Es una agencia de publicidad, por decirlo de alguna forma, pero dentro de esto ya sabes que mejor no encorsetarse. Yeah. También hacemos producción para quien nos los pide, porque claro, ya que vas a una agencia o a un cliente grande y te dices, oye, ¿quieres anunciarte en podcast? Funciona así, etcétera. Que eso si quieres luego lo comentaremos, todos estos los retos a los que nos encontramos en las reuniones. Pero también muchas veces estar interesados. ¿Por qué voy a patrocinar pudiendo yo crear mi propia vía de comunicación con la audiencia, crear mi propio podcast? Y decimos, oye, pues mira, también. Entonces, no cerramos puertas a eso. Y todo este tema, primero, hay mucho desconocimiento, aún está creciendo y hay muchas personas que sí lo saben, pero normalmente nos encontramos con gente que no es que no escuche podcast, es que no sabe lo que es. Yeah. Y es complicado. Van saliendo las cosas, cierto es. Se complica porque tienes que evangelizar desde muy abajo. Y esto me recuerda a cuando hacíamos una de las primeras etapas grandes de marketing digital, que era el pago por clic o el SEO mismo. Correcto. En 2003, en 2004 y cosas así, que tenías que explicar las cosas desde cero. Sí, Valentía Concia, que es experto en crowdfunding y consultor de crowdfunding, le pasa lo mismo. Claro. Prácticamente a cada cliente le tiene que explicar qué es el crowdfunding antes de empezar a venderle su servicio. Pues es algo así, porque yo viví esa época en 2004 yendo por las agencias en Madrid, etcétera, cuando yo estaba en NetThink, que lo compró Carat y todo eso, y era una pelea constante. Pero se aprende mucho. Una vez que ya le explicas los valores del podcasting, el cómo funciona, el cómo eres capaz de conectar con la audiencia de una forma mucho más potente y mucho más profunda que un montón de otros medios, sobre todo la web, por ejemplo, la conexión entre que puede tener un periódico online con un visitante, que puede ser un paracaidista que llega ahí desde Google o que puede ser alguien que entra todos los días, claro, es muy diferente a la que pueden tener los oyentes de tu podcast, por ejemplo, ¿no? No tiene que ver. Y entonces, claro, les tenemos que contar todo lo que es la prescripción, el valor, no sé qué. Hay muchas similitudes con los youtubers, con lo cual utilizamos eso como palanca. Hay muchas también similitudes con los influencers de Instagram. Y todo eso nos ayuda a acercarlo un poco. Entonces les decimos, mira, por una parte es como la radio, por otra parte es como YouTube, por otra parte es como Instagram. Vale. Es alguien a que te levantas todos los días escuchando, y esa persona si te dice, al menos acércate al concesionario de tal marca, oye, pues mucho más que un anuncio de la tele con la mano y te gusta conducir, ya es más impacto, porque es una persona que es que, a lo mejor no es tu familiar, a lo mejor no es tu amigo, pero lo sientes muy, 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 muy profundo ese valor. Y eso yo creo que es lo que más les gusta y por lo que más repiten los patrocinadores, porque están viendo que son inversiones importantes, lejos en presupuesto de momento de lo que invierten en tele, por ejemplo. Nada que ver. Pero oye, es que les viene muy, 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 muy bien. Parece que tengas un chip de seguimiento a lo que habitualmente comento a los anunciantes y a mis clientes que tienen un presupuesto y dicen, escucha, este es el presupuesto para publicidad y tal. Y les digo, bueno, podcasting. Y me dicen, ¿el qué? Y les digo, a ver. Y parece que, vamos, que hayas sacado las palabras de lo que les digo en los correos, ¿eh? No sé si Google estará por ahí pasándote información, pero vamos, es exactamente esto. Yo confío en el modelo. Yo patrocino podcast, yo me doy a conocer a través de podcast y lo que dices tú, la inversión que haces comparado, algo en televisión, algo en radio, algo en prensa, no tiene nada que ver, incluso puede tener más repercusión anunciar o patrocinar un podcast como el tuyo o como el cualquiera de MecMec que gastarte el mismo dinero en AdWords o Google Ads, que le llaman ahora, o Facebook Ads o cualquier otra plataforma. Yo siempre que puedo intento meter en ese presupuesto un apartado para podcast, ¿no? Vale, entonces, ¿cómo nace la idea? ¿En qué momento decís con Eva, hey, vamos a hacer esto? ¿Un día haciendo una cerveza? ¿Cómo va? Pues Eva y yo nos conocemos desde hace como 5 años o así y
si yo tengo mi podcast, tengo que conseguir patrocinadores, etcétera. Ya sabes de qué va. Sí. Claro, entonces llega un momento que Eva tiene una tradición comercial y Ajá. entonces ella dice, oye, pues voy a coger mi Rolodex y voy a intentar tener, digamos, una cartera de clientes a los que pueda atraer. Muy bien. Nos combinamos, ¿no? Sí, os complementáis perfectamente. El uno al otro. Ella es mucho más comercial, yo conozco mucho más a fondo lo que es el propio mercado del podcasting. Entonces, cuando vamos a los clientes, mi parte es más decirles lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y la parte de Eva es lo que puede funcionar y lo que no puede funcionar. Muy bien. Porque claro, los clientes muchas veces tienen un poco ideas de bomberos, ¿no? En plan, oye, pues vamos a hacer esto y lo promocionamos y invertimos aquí. Y hombre, puedes intentar comprar tráfico, por decirlo así, pero no funciona igual que, por ejemplo, una campaña de banners. Tú puedes hacer una campaña de banners, envolver toda la prensa digital de un día para otro y llevar un montón de tráfico a la web de a tu web de comercio electrónico, por ejemplo. Efectivamente. En podcast no puedes hacer eso. Claro. Entonces, todas esas cosas es lo que, pues eso, de nuevo, mucha educación, mucha elaboración constante y lo que más tiempo invertimos es en decirle a los clientes cómo está el mercado y son los límites, ¿no? De lo que se puede hacer. Que el podcast, que tampoco es una bala de plata que sirva para todo. No, para nada, pero es muy interesante, ¿eh? A ver, si está bien hecha la campaña y está acorde al público del podcast y encaja el producto, porque claro, si no encaja el producto de nada, a ver, por muy nicho que sea y muy apasionada la gente que esté, si ahora, yo sé, Emilcar pues se pone a vender jabón, pues van a decir, bueno, vale, pues quizás sí, pero escucha, igual algo de podcasting o de Apple o para la barba, pues vale, pero si no ya me explicarás tú, ¿no? Vale, entonces, ¿cómo lo hacéis? Imaginémonos que alguien tiene un podcast y dice, hey, yo tengo un podcast, tengo 800 descargas, 1000 descargas, 8000 descargas, lo que sea, ¿no? Sí. O alguien que dice, hey, pues a mí me interesaría anunciarme a los oyentes de los podcasts de personas que tengan comunidad, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Os contactan y cuáles son los pasos en uno u otro caso? Pues mira, la parte de empresas que nos suelen contactar, nosotros les estudiamos, oye, ¿qué es lo que queréis promocionar? ¿Cuándo lo queréis promocionar? ¿Qué impacto queréis? Bien, y el presupuesto. Y a partir de ahí, pues una labor de agencia muy tradicional en ese sentido. Te buscamos podcasters, grupos demográficos que te encajan y lo que creemos que va a funcionar o no. ¿Vale? Normalmente solemos dividir, hacer como no tirarlo todo a una primera campaña, sino, ¿vale? Porque también nosotros nos podemos equivocar. En este sentido, digamos que, lo digo con todo el amor del mundo, hay mucho amateurismo aún en el mercado del podcasting en español. Entonces, llega la otra pata. La otra pata es contactar con podcasters o responder a los podcasters que contactan con nosotros. En ese sentido, hay gente estupendísima con la que hemos trabajado muchas veces, gente que ya tiene su briefing con sus presupuestos, con sus fechas, con sus calendarios de emisión, y gente que, no tanto, de nuevo, con todo el amor del mundo, son... Oye, pues como yo hago con mi amigo Edu, no hacía falta que grabamos desde 2013, pues unas semanas sí, otras semanas no. Pero es en plan, pues dos chavales con un micrófono, que es el espíritu tradicional del podcasting, ¿no? Y claro, ¿cuál es el problema? Esos dos chavales con el micrófono quieren dinero, pero por otra parte no quieren todo lo que va asociado a tener dinero, que es un horario, una emisión, unos calendarios concretos, ponerse como autónomos, hacer facturas o montar una SL si tienen mucho tráfico. Y hay mucha gente que tiene mucho tráfico, quiere dinero, porque es monetizable, pueden sacar unos resultados, unos retornos bastante importantes de su tiempo, ¿no? Y de su humor o de su inteligencia, etcétera, pero pues luego no te responden a los correos, por ejemplo, y entonces eso es lo difícil. Entonces, como anunciante, por ejemplo, imagínate, Volkswagen o Iberdrola, ¿no? Me los invento. Quieren meterse ahí, primero, no tienen ni idea de por dónde empezar, ¿vale? Porque es casi imposible encontrar los datos de contacto de muchos podcasts. Es una labor, vamos, de buscar una aguja en un pajar o muy artesanal, al menos. Exacto. Y luego, claro, tienes que coordinar estadísticas. Entonces, imagínate, tienes una campaña y dices, bueno, pues venga, estos 10 podcasts, ¿no? Ya te has tenido que cribar 50 programas, te quedas con 10 programas que te puedan encajar. Ya eso es una labor que el cliente no tiene que hacer, porque se la hacemos nosotros previamente. Entonces, ya eso es mucho tiempo, muchas reuniones, muchas llamadas, muchos emails que se ahorran. Segundo punto, vale, vamos a fijar la campaña, vamos a coordinar con estos 10 programas cuándo se va a emitir, porque hay que emitirlo más o menos en una misma franja de días o de semanas o de lo que sea. Y luego
coordinar estadísticas, oye, este no ha publicado, vamos a meterle una llamada, vamos a gritar a quien haga falta gritar, Vale. porque, oye, hay que respetar las cosas, ¿no? Cuando venimos con estas cosas. Pásame estadísticas, estas estadísticas a mí no me cuadran, mira a ver, no sé cuánto. Son muchos correos, Claro. muchos correos gestionar una campaña así. Entonces, esto es lo que nosotros, el peso que le quitamos al cliente. Una barbaridad. El cliente, la mayoría de las agencias están muy acostumbradas a AdWords, a Facebook, claro, a Instagram, claro. a programática. Ellos crean una campaña, le dan unos clics, les generan unos reportes en Excel de forma instantánea. Y es un montón de gente, tanto en Madrid como en Barcelona, que son los dos grandes núcleos de la publicidad en España, que saben cómo funciona. No es que no sepan, es que solo saben hacer estas tres cosas, ¿vale? Y tú les ves que dices, una vez que me salgo de ahí, no sé hacer. Saben a lo mejor contactar con las unidades de prensa, con periódicos o con radio, gente que haga estas cosas, o incluso con tele, y saben contratar, saben luchar, saben pelear estas cosas, pero en podcast no saben hacerlo. Un poco la idiosincrasia de cómo funciona y todo esto. Es una guerra de guerrilla que no se quieren meter ahí, ¿eh? Y hay mucha opacidad, Incluso en YouTube tienes mucha más claridad con los datos. Claro. Por ejemplo, pues puedes saber si este canal de YouTube que quieres patrocinar tiene muchas reproducciones o tiene menos reproducciones, ¿no? Claro. En el podcast te tienes un poco más que fiar. Entonces nosotros hacemos esa labor de validar los datos que nos pasan. Además, incluso para el propio podcaster, a veces es muy difícil saber cuántas reproducciones tengo. Porque, claro, no, estás por aquí, yo sé, iVoox pilla un MP3 y luego lo sirve él, entonces, claro, tienes que sumar esto. Resulta que si tienes, yo sé, 5 descargas, pero una misma persona tiene un iPad y un iPhone y se descarga ambas, pues son 2 pero es una. Sí. Claro, hay tantas variables que no hay un único punto que este es el dato. Ni que vayas yo, por ejemplo, mis MP3 los tengo en mi servidor y aunque vaya a ver cuántas veces se ha descargado el MP3, eso tampoco me está dando el número exacto de veces que se ha escuchado el podcast, ¿no? Es bastante complejo incluso para el podcaster, ¿sí o no? Sí, esto es una cosa que les decimos que, oye, mira, aquí hay una parte que es final, que es lo que te funciona la campaña, tú has invertido algo y tienes un retorno. Y este retorno lo puedes medir por los cupones, que hay que explicárselo, o por creando un microsite concreto con un dominio, o lo que sea, o mil formas, ¿no? Pero no es muy distinto a cuando te anuncias en la tele o a cuando te anuncias en un periódico. No ves los clics, no estás viendo en tiempo real. Entonces, en cierto sentido, esa publicidad ha funcionado más o menos siempre, con sus mentirijillas, ¿no? Un poco, en la audiencia de la prensa tradicional. OJD, el Estudio General de Medios. Sí, ¿no? Y vendemos tantos periódicos, pero realmente lo leen tantísimas personas, y si pongo este periódico en la puerta del metro lo van a leer 20 y luego no lo leen 20, ¿no? Entonces, en este sentido, hay unos márgenes que tratar, claro. Y dentro de esos márgenes, al final lo importante es que tengas un retorno positivo, es decir, inviertes 100 y recuperas 200, ¿no? Entonces, mientras funcione eso, nosotros estamos contentos. Nosotros también vamos cribando un poco los podcasts, los programas que funcionen mejor, los que funcionen peor. Vais creando como una cartera de clientes y de podcasters, ¿no? Claro. Y lo bueno es eso. Vas, a lo largo de que vas gestionando una campaña tras otra, ya vas sabiendo por dónde tirar. Mi principal hallazgo, por decirlo así, después de estas meses con los programas es, uno, en España sigue habiendo mucho liderazgo y podcasts muy populares, pero que realmente son de radio, estos traídos de radio, que no quieren publicidad o se la gestionan ellos totalmente por vías totalmente separadas. Y luego, claro, te quedas con el resto de programas en los cuales ya tienes que dividir entre gente que está interesada, gente que te responde y gente que, oye, prefieren seguir de forma un poco más a su bola, sin este tipo de preocupaciones. Y esa es un poco nuestra guerra del día a día, claro. Me recuerda tanto a cuando lo hago yo. Claro, yo lo hago como un servicio extra, porque yo gestiono el presupuesto de publicidad de mis clientes, ¿no? Y les digo, vamos a hacer AdWords, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y cuando llega el momento de a ver si hay algún podcast que encaja, y claro, tengo que empezar a buscar, a ver, este cliente que vende esto, vale, ¿qué podcast hay? Voy a buscar, voy a indagar, le pregunto a Milcar, hey, ¿sabes de algún podcast que trate este tema? No sé qué. Y cuando logro contactar, en muchas ocasiones, claro, el problema de la periodicidad, que es, ¿cada cuándo sale el podcast? No, cuando tenemos tiempo, o cuando dejo los niños con mis padres y entonces puedo ese fin de semana y no sé qué. Y dices, uy, no, esto no puede ser así, ¿no? Porque, claro, el cliente necesita una respuesta si has dicho, pues que tantas veces y una vez a la semana,
semana no vale decir, no, pero es que esta semana, he estado 2 semanas sin el podcast y tal, ¿no? Pero claro, además esto sumado a que los podcasts más bien son nicho. Entonces, para llegar a una masa crítica que le puede interesar a un cliente grande, igual necesitas 10 o 15 podcasts. No es que digas, mira, con este podcast lo tienes todo solucionado, ¿no? Sino que resulta que debes anunciarte a 10 o 15. Y además, cada uno con su enlace especial para que se sepa que viene de ahí, esto y lo otro. Y están bastante disgregados. Pero esto también es cierto que va cambiando y poco a poco veo que los podcasts van creciendo. El número de podcasts, el número de descargas de cada podcast y que hay los que vienen de radio, que son como otra bestia, es otro tema aparte, que los típicos programas de radio, que como bien dices, pues trocean algunos cachos o ponen el programa entero y lo dejan ahí como podcast, y los que vienen del mundo del podcasting, ¿no? Y estos yo creo que cada vez van teniendo más inercia, y en Estados Unidos evidentemente está funcionando muy bien, pero creo que aquí, bueno, supongo que coincidiremos, si no, no hubierais montado MECMEC, ¿no? Pero supongo aquí que vosotros también lo habéis visto. Sí, nosotros es que vemos que hay una necesidad, porque claro, es cierto que hay muchas personas en las agencias y en las grandes empresas que no conocen, pero también es cierto que cada vez hay más personas que escuchan y sobre todo yo creo que es un poco una bola de nieve. Es decir, si tú escuchas programas en los que hay publicidad y tienes una empresa y dices, ostras, voy a invertir yo, porque quiero decir, si está Samsung gastando ese dinero aquí, ¿por qué yo no? Claro. ¿Qué es lo que ve esta compañía que yo no estoy viendo? En este sentido hay un poco de esperanza a medio plazo para que las reuniones no sean tan tediosas y que no necesitemos 3 reuniones de 1 hora para empezar a hablar para abrir el Excel, no con las legendarios. En ese sentido, las cosas van mejorando. Por otra parte, en el mercado, los propios programas, cuando están grabando, pues muchos ya salen con un espíritu de esto es mi programa, estoy invirtiendo unas horas, estas horas tienen que ser recompensadas. Bien a través de que los oyentes colaboren contigo, se suscriban, paguen un dinero, ¿no? Porque este esfuerzo que está haciendo esta persona o estas personas, este grupo, merece o porque es un podcast de pago directamente, por ejemplo, no hay otra forma. Y por otra parte, oye, están viendo que hay publicidad y están viendo que ellos también pueden conseguir esa publicidad y esos ingresos. Entonces, en ese sentido, se profesionaliza poco a poco. Y por otra parte, hay muchísimos programas de podcast que nos hemos encontrado durante estos últimos meses que tienen mucha audiencia, pero son incapaces de hacer, digamos, la labor de preinscripción. Entonces, me refiero, no voy a dar nombres, obviamente, ni en ningún caso, no hace falta. Pero sí es cierto que son programas que yo lo escucho y los disfruto escuchando, pero cuando ellos me están intentando contar las bondades y las ventajas de un programa, no es que no me los tome en serio, es que o lo que lo hagan mal, es que simplemente no es que, y tampoco es que confíe, es que simplemente no me encaja. Sí, no me encaja en algo, ¿sabes a lo que me refiero? No es que se pongan como, de nuevo, la palabra Ana Rosa con los colchones lo Mónaco, ¿no? Que siempre es mi gran ejemplo. Sí, totalmente. Yo lo estoy viendo y tengo ganas de comprar un colchón lo Mónaco, aunque sean 2.000 eurazos de colchón, pero hay gente que no es capaz de ponerse con ese chip, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una pena porque tienen mucha audiencia, pero o no les sale, porque, oye, hay gente que no tiene esa labia o esa carisma, ¿no? Pero, en cierto sentido, oye, si no retornas, pues lo siento mucho, claro. Totalmente. No, se entiende. Bueno, es lo que estás diciendo de profesionalizarlo, ¿no? También hay podcasters que cuando se dan cuenta, que esto se puede monetizar, incluso para algunos, tener algunos patrocinadores les puede dar como cierto empaque, ¿no? Alguien que escucha y de repente, y ahora patrocinador, yo sé, Iberdrola o no sé qué. Claro, el que escucha de repente dice, hostia, esto va en serio. O sea, es un podcast que tiene aquí sus anunciantes y para algún podcaster conseguir algún anunciante incluso le puede dar cierto prestigio al propio podcaster, que si no tiene publicidad ni nada, pues parece que nadie quiere anunciarse. Si de repente, pues dicen, pues la Caixa, el no sé qué, no sé cuántos dicen, ay, míralo, pues si le pagan para hacer esto, ¿no? O sea, también dan un empaque, o sea, que coincidimos plenamente. Bueno, Alex, no te tomo más tiempo. Para finalizar, ¿cómo funciona vuestro modelo de negocio? ¿Qué hacéis? ¿Tenéis un porcentaje? ¿Son unos fijos? ¿Son unos fees que depende de la inversión? ¿Nos quedáis una parte? ¿Cómo va? Pues normalmente es unos porcentajes, es decir, nosotros te gestionamos una campaña y a la empresa y depende de su presupuesto, nosotros decidimos que nos va variando un poco ese porcentaje dependiendo del volumen de la campaña y de lo complicado. Es decir, si tenemos que manejar 10 programas, oye, pues va a ser para nosotros más complicado que si con 3 programas la campaña es todas las cuñas puestas, por decirlo así, ¿no? Vale. Y luego pues no es lo mismo que estar semanas y semanas viendo las estadísticas, comparándolas, estar detrás de los programas porque no emiten o que sea. Claro.
que si es de una cosa de 2 semanas o o un solo episodio, ¿no? Entonces, dentro de ese sentido, siempre miramos. Y además no es lo mismo que lo liquides en, mira, pues 3 grandes podcasts que 30 pequeños podcasts y cada uno y tal. Entonces entiendo que uno tiene un presupuesto y dice, pues mira, yo tengo 1.000 euros, 5.000 euros, 10.000 euros, 6.000, 3.000, da igual. Y a partir de aquí, con eso vosotros ya trabajáis, hay una parte que os quedáis, una parte para los anunciantes, todo, ¿no? Sí, es exactamente eso. No hemos reinventado la rueda en ese sentido. Vale. Digo porque hay muchos modelos de negocio, hay algunos que van en fijos, porcentajes, pues lo veo muy bien, lo veo estupendo. Sí. Y al final lo que importa son los resultados. Escucha, si yo invierto 3.000 y resulta que tengo 6.000, pues el mes siguiente voy a invertir 30.000, o lo que tenga. Porque si cada euro que pones sacas un poco más, pues escucha, me da igual lo que hagáis, lo que dejéis de hacer, lo que os quedéis, lo que no os quedéis, lo que invirtáis, lo que hagáis con todo, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que me dicen mis clientes. Yo tengo esto, si me das más, seguimos con ello. Si no, pues cerramos el grifo. Claro. Muy bien. Pues nada, venga va, momento spam. Alex, ¿dónde os podemos encontrar? Página web, redes sociales, si queremos saber más de cómo funcionar, contactar con vosotros, tanto si somos podcasters con audiencia, como si somos un anunciante que quiere quizás darse a conocer a esas audiencias. Pues podéis entrar en mec.es, como suena, como lo que decía el coyote, mec.es. Ahí tenéis todos nuestros datos de contacto, teléfonos, etcétera, o emails o WhatsApp, lo que queráis contactarnos. Y de verdad, o sea, estamos encantados de cualquier tipo de gestión, lo necesario. O sea, que quieres invertir, lo que dices tú, 30.000 euros, que quieres producir tu propio programa y quieres llegar a una audiencia, no sé qué, vamos a estar ahí para darte cualquier tipo de soluciones y hacerte, pues eso, múltiples propuestas que se ajusten a los presupuestos que tenga cada uno, ya seas pyme o seas una empresa gigante. Estupendo. Pues nada, vamos a dejar enlaces en las notas del programa, pues si alguien quiere echarle un vistazo, si no ya lo veis, mec, y si no también pasaros por Mixio, que está muy bien. Señores, pues nada, hasta aquí el programa. Alex, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber montado esto que ya hacía falta, y estoy seguro que os va a ir muy bien porque estáis en el momento adecuado, en el sitio adecuado, un poco verde el mercado, pero ya va bien, porque entonces ya estáis ahí para que cuando el mercado esté maduro, pues ya estaréis posicionados y seréis, espero, una referencia. Eso espero, toco madera ahora que según lo dices. Estupendo, gracias por tu tiempo y mucha suerte. A ti, Iván. Estupendo, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado, súper interesante. Ya os digo, es que esto hacía falta contactar con esta gente, porque tanto si sois anunciantes como si sois podcasters, seguro que algo podéis sacar de todo ello. Señores, muchas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, suscribiros a Spotify, también suscribiros a los cursos y hacer todo esto sostenible, porque sin vosotros esto no sería lo que es, esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos mañana viernes, como siempre a las 7:07, con un monográfico elegido por vosotros mismos. Hasta entonces, muy buenos días.